tejidos, los órganos, ¿qué son? ¿Son míos? ¿Son de la sociedad? ¿De quién son? ¿Del Estado? ¿Sí? Es un tema sobre la propiedad, para empezar, de lo cual se desprende el tema del consentimiento. Y los usos, ¿para qué los van a usar? Y los beneficios, ¿cómo participan las comunidades en esos beneficios? Porque si no hay beneficios para nosotros, eso es una biopiratería extractiva. Es decir, es como la economía minera colombiana. ¿Sí? ¿Por qué estas células son inmortales? ¿Son células madre, cancerígenas? No, son cancerígenas, sí, porque eran células del cáncer de cuello uterino que ella tenía. No todas las células de cáncer uterino se comportan así. Esta tenía unas peculiaridades genéticas. ¿Y por qué siendo inmortales se vuelven tan valiosas? ¿Por qué no las células de una persona viva con las cuales también se puede hacer una investigación? Sí. De hecho, usted acaba de mencionar los hospitales que recogen los tejidos sí. para hacer sus estudios. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que iba a hacer tan especial? Bueno, son inmortales. Sí, pero... es eso. Células se usan de todo tipo, hay todo tipo de líneas celulares. También depende de la línea de investigación que uno quiera emplear. Por ejemplo, hay unas células famosas que son las células de John Moore, es otro caso. John Moore fue un tipo en Estados Unidos, tenía una leucemia, le sacaron el vaso, una esplenectomía, y cuando llevan esas células al laboratorio dicen, oye, estas células tienen unos marcadores genéticos especiales, y de esas células, solo de esa línea celular, sacaron un medicamento que es el Gleevec. En el caso de Nueva Guinea, una comunidad indígena en Papúa Nueva Guinea, ellos tienen unos marcadores biológicos muy especiales que sirven para ciertas líneas. Digamos, la gran ventaja de estas células es la característica de inmortalidad, y es que son células cancerígenas que se dividen muy rápido y son más costo efectivas. Es decir, usted puede usar las mismas células para distintos tipos de investigación. Entonces son muy baratas para la investigación. Mientras que otras células se mueren rápidamente y usted tiene que buscar un nuevo vial de células para iniciar un proyecto de investigación. Son por unas características genéticas y por el acortamiento de telómeros de las células. Los telómeros son unas partes del ADN que tienen que ver con los procesos de diferenciación celular. Entonces, para la investigación, esa característica ha sido fundamental porque ha permitido hacer investigaciones de largo plazo. Son muy costo efectivas. Son lo que se llaman polimorfismos, marcadores genéticos. Genéticamente ella tenía esa peculiaridad que permitía una replicación mucho más rápida. ¿Sí? Pero básicamente son muy costo efectivas. Sí. Finalmente la familia de ella obtuvo algún beneficio. No. Y lo otro, si realmente hay un antecedente ya jurídico, legislativo, ya sea aquí o en otra parte del mundo de la historia, donde alguien haya denunciado, por ejemplo en Estados Unidos, sobre por qué utilizar un material genético. John Moore, el caso que comenté de las células Homo, porque también se llaman las Homo, John Moore demandó, porque además él dijo, el Gleevec lo desarrollaron a partir de mi línea celular, no hubo más líneas celulares aquí metidas, entonces usted me dio plata. Y llevó eso a la Corte Suprema, pero la Corte Suprema sentó un precedente en Estados Unidos y dijo, no se le puede pagar porque en el consentimiento John Moore aceptó dar las células en calidad de donación. ¿Sí? No de contraprestación. ¿Sí? Entonces, la discusión, o sea, yo creo que el tema no es tanto de que si se saca una patente se le deba pagar una plata al donante. Digamos que el tema no va por ahí. Hay otros modelos que se han propuesto, por ejemplo, patentes compartidas entre comunidades de pacientes que están interesados en un medicamento, en una prueba diagnóstica, y los que hacen la investigación. Yo sí creo que debe haber un tipo de reciprocidad, no tanto de pagarle un porcentaje a cada uno, no tanto eso, sino que si el medicamento o la prueba sale exitosa y se patenta, la patente sea compartida. Ese es un modelo. Entonces, por ejemplo, hay unos niños con una enfermedad que se llama pseudosaltoma elástico, y las familias, pues que están interesadas en que se encuentre una cura, se asociaron con un hospital y arrancaron a investigar el tema. Cuando salió la prueba diagnóstica y se patentó, la patente fue entre todas las familias, o sea, la comunidad que puso la sangre, que puso el riesgo, que está interesada y que necesita la prueba, y los investigadores. ¿Sí? Eso es mucho más justo, ¿cierto? Y lo otro es que hay un compromiso de transferencia de tecnología y de rendimientos y de
Porque es que lo que estamos viendo es biopiratería extractiva. Lo más grosero que está pasando aquí al lado en Venezuela, en el estado Zulia, con una enfermedad que es la enfermedad Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurológica terrible. No hay cura. La persona muere a los 40, 60 años, se instaura tarde en la vida. Uno puede tener una vida absolutamente normal y de repente, 40, 50, 60 años, empieza con cambios de comportamiento y luego cambios de su motricidad, de su marcha, y no hay cura, es terrible. La prevalencia en el mundo, o sea, el número de casos por 10.000 habitantes en el mundo es de 1 por cada 10.000. En el lago Maracaibo, en Venezuela, la prevalencia es la más alta del mundo, 70 por 10.000. Entonces, claro, es el laboratorio humano perfecto para estudiar la enfermedad. El proyecto Venezuela arrancó en el año 78, ya vamos para 40 años. Imagínense todo lo que han hecho en estos 40 años, más de 600 artículos, más de 60 patentes, han hecho de todo. Han descubierto muchas cosas. Pero usted va hoy al lago Maracaibo y se pregunta, oiga, ¿y qué beneficio ha recibido la gente? Durante 40 años, familias, porque son 40 años, 2 generaciones, han puesto su sangre, han participado en todo el proyecto. Y usted va y la comunidad no ha recibido nada. Para empezar, no ha recibido ni siquiera la información. La directora del estudio, Nancy Wexler, cuya madre murió de Huntington y por eso ella, por un tema familiar, arrancó la investigación, la vieja decidió, con su equipo de investigadores de Harvard, que no le iban a dar la información genética a los participantes. Entonces, como usted pone la sangre, toman la prueba y cuando sale el diagnóstico, algunos quieren, otros no, pero los que quieren dicen, oiga, ¿cómo salió? Entonces decidieron mentirle a la gente, decirle, no, usted se va a morir de todo menos de Huntington, y resulta que es portador. Y se casan y tienen hijos y el niño sale otra vez con Huntington, ¿sí? Aprovechándose de la vulnerabilidad social y la pobreza de la población. ¿Por qué? Porque no quieren que se disminuya la prevalencia. Porque si la gente empieza a tomar decisiones informadas y decisiones reproductivas, por ejemplo, interrumpir el embarazo, o no tener hijos, o tener hijos por reproducción asistida, ¿sí? Pues al cabo de las generaciones se disminuye de 70, 50, 40, disminuye la prevalencia. Entonces, para tener ese laboratorio humano ahí conservadito, recurrieron a eso. Vea usted el tema. Yo tuve la oportunidad de escribir a Lenny Pineda, que es la genetista que denunció la problemática, hace 3 semanas. Me respondió y me dijo, mire, la cosa es más grave que eso, me dijo. Yo ya voy a escribir otro artículo, porque voy a denunciar otras cosas. Dice, yo me acerqué a Nancy Wexler, la directora del estudio, que viene de Harvard, ellos vienen 2 veces por año a Venezuela, a obtener muestras y a todo lo demás, y le dijo, oiga, nosotros desde el Instituto de Genética de Venezuela queremos ofrecer la consejería genética que ustedes durante 40 años le han negado a la gente. O sea, ofrecer la información. El que quiera saber tiene derecho a la información, y el que no quiera tiene derecho a que no le impongan información, pero es un derecho que yo decido, no me lo pueden decir por mí. Y lo más descarado es que Nancy Wexler le contestó lo siguiente: me tiene que pagar. Por cada persona a la que usted le dé consejería, nos tiene que pagar. O sea, es un secuestro no solo de las muestras biológicas, sino de la gente. Eso sí es una intromisión yanqui en terreno venezolano. ¿Sí? Y ahí no dice mucho. ¿Sí? Entonces, vean ustedes todos los temas biopolíticos que empiezan a aparecer en torno a una célula. Señor. ¿Pero esa es la información genética que salió de Estados Unidos o es información genética que ha creado Venezuela? Venezolana. Entonces, ¿cuál es por qué hay una patente sobre la información que está produciendo Venezuela? Porque la patente la solicita el investigador por el desarrollo innovador de pruebas o de medicamentos o de dispositivos. La patente se reconoce a la invención intelectual. Ellos no patentan las secuencias genéticas, aunque han estado detrás de eso, pero patentan los biomarcadores, las pruebas genéticas, y si hay un medicamento el día que salga la terapia génica, la terapia génica. ¿Sí? Es más, las bases de datos. Porque hoy en día el tema no es el gen. O sea, yo cojo un pelo y lo aíslo y aíslo el ADN. Eso ya no están haciendo do it yourself, eso ya lo hacen biopunks. O sea, hoy en día un tema complejo es que hay biopunks haciendo edición genómica en la cocina de la casa. Sí, eso ya existe, los biopunks. Eso es un tema que hay que regular. O sea, el tema técnicamente va a ser cada vez más fácil. Nos vamos a acercar a Blade Runner y a todos esos, a Neuromans y a todas esas distopías genéticas neurotecnológicas. Eso ya se hace.
Pero el tema no es solo aislar el ADN, el tema es que toda esa información se convierte en Big Data, en grandes capitales de datos y en grandes bases de datos. Entonces, acceder a la base de datos es fundamental para los investigadores del mundo, porque es posible que yo no aislé el ADN, pero sé que el otro investigador tiene una base de datos que yo necesito para hacer investigación colaborativa. ¿Cuánto vale el acceso a las bases de datos del proyecto Venezuela de Huntington? $150.000. Entonces es sobre la base de datos. Claro. La base de datos y las patentes de los productos. Que produzcan allá. Claro. Pero ellos los venezolanos podrían sacar muestras, Claro. sacar información genética, Claro. crear su propia base de Por datos. supuesto que sí. Pero imagínense que le digan que para darle consejería genética a uno de los pacientes tiene que pagar, o sea, es un secuestro de la gente. ¿Sí? Es increíble. O sea, es biopiratería de frente. Ese trabajo tiene 3 demandas ahorita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una de ellas es Lenny Pineda, la genetista que demandó, ¿sí? Y pues, pero bueno, seguramente Venezuela tiene ahorita tantas dificultades que no sé si eso sea una prioridad para ellos, pero vean el tema. Aquí en Colombia tenemos un tema similar, el caso de Alzheimer. La investigación en Yarumal que se está haciendo con enfermedad de Alzheimer de base genética en Antioquia. De 100 personas que tengan la enfermedad de Alzheimer, demencia tipo Alzheimer, 0,5 a 1% tienen base genética. El epicentro, así como el epicentro de Huntington en el mundo es Venezuela, y el segundo es Juan de Acosta. En Huntington, el municipio Juan de Acosta, en Atlántico, Colombia, es el segundo sitio en el mundo con mayor número de casos de Huntington del mundo. Y el mayor número de casos de Alzheimer en el mundo está en Yarumal. Pues hay un artículo de New Scientist de hace 2 meses donde dicen en Colombia están haciendo lo mismo. Obtienen la información genética y le niegan la consejería, con el pretexto de que no hay suficientes consejeros genéticos en Colombia. Eso es una grosería. Obtenemos la muestra y su derecho, que es la información, se lo negamos. ¿Esa es la investigación que está haciendo Rodolfo? No, lo opera. Por lo menos los científicos colombianos sí están participando en ese estudio, pero el tema de la información es crítico. Es biopiratería, es como el tema de semillas. Todo, o sea, es información genética, que es fundamental para la biotecnología hoy en día. Vean que es el mismo modelo de nuestra economía. Nuestra economía es una economía africana, es una economía congoleña. O sea, aquí dependemos de materias primas, dependemos del oro, del cerrejón, del ferroníquel de Cerro Matoso, de que haya yacimientos petrolíferos que encuentre Ecopetrol. O sea, dependemos de eso. Una de las locomotoras del gobierno actual no es la locomotora minera. Locomotora, pensemos en nada más en la metáfora que utilizan es absurda, la locomotora, revolución industrial siglo XVIII. En Chancay ya tienen tren de levitación magnética y nosotros aquí hablando de locomotora, ¿sí? Nomás la metáfora es decimonónica, es un insulto. Y un país que le apuesta a locomotoras extractivas es un país corto de visión. Lo que jalona un país es el capital cognitivo, la innovación, el desarrollo. Colombia invierte el 0.5 de su PIB en innovación y desarrollo, Alemania invierte el 4. ¿Sí? Invertimos el 0.5 y la mitad es para corrupción, entonces la conciencia está viéndose a gatas. Entonces, así como somos un país que exporta materias primas para comprar tecnología, lo mismo está pasando con la información genética. Exportamos muestras genéticas, ¿sí?, para comprar los biomarcadores que desarrollan allá. ¿Sí? Es lo mismo. Pero es una información a la que se le está agregando un valor, Claro. que es el valor del trabajo, digamos, científico. Claro. Supongo yo que esta investigadora norteamericana agregará eso, o sea, mi trabajo Sí. está ahí de por medio, tengo derechos sobre ese trabajo. Sin duda, pero uno de los paradigmas fundamentales hoy en día de la investigación, de los aspectos éticos de la investigación biomédica, es lo que se llama la investigación participativa basada en la comunidad. Y la investigación no es solo un interés del investigador, porque la investigación es un bien público, es un bien social. Claro, aquí estamos hablando de capitales de riesgo, de capitales privados, el que investiga no quiere quebrarse, hay derechos de propiedad intelectual, claro que sí, pero la investigación per se es un bien social. Entonces las comunidades que también hacen parte, o sea, sin la comunidad no hay investigación. Entonces la comunidad debe participar en esos beneficios.
Es decir, por ejemplo, los investigadores venezolanos tienen que participar. Hay esfuerzos colaborativos donde hay, por ejemplo, Indiana, la Universidad de Indiana en Kenia, los kenianos se cansaron de esa investigación extractiva hace años y le dijeron, por ejemplo, a la Universidad de Indiana, ok, la próxima vez que ustedes vengan a investigar acá, no se van a llevar solamente la información, nos van a capacitar. Van a cuidar a nuestros médicos, se los llevan allá, los doctoran y nos lo devuelven para trabajar en nuestras necesidades de investigación. Nos ayudan con infraestructura, o sea, investigación colaborativa. Porque lo contrario es asimétrica, es totalmente asimétrica. Y eso perpetúa la ya enorme brecha de capital cognitivo que tenemos en el planeta. Pero esta investigación colaborativa o investigación como bien social es algo que está legislado internacionalmente. Sí, claro que sí. Declaración de Helsinki y guías de la CIOMS, Consejo Internacional de Organizaciones de Salud de la OMS. Las últimas guías de noviembre de 2016. Se reconoce eso, sobre todo investigación en escenarios vulnerables. Esa investigación como bien social debe generar un desarrollo, debe contribuir al desarrollo y no profundizar las brechas del mismo desarrollo. Vea usted el Congo, la República Democrática del Congo. Es que, vean ustedes, que es un tema biopolítico. ¿El SIDA de dónde viene? ¿El VIH de dónde viene? ¿A dónde le contaron la historia, el mito urbano, ¿sí? de And the Band Played On, y la banda seguía tocando, entonces arranca, explota la epidemia en Estados Unidos, el cáncer gay, creían que era solo de gays, después se dieron cuenta de que también a los heterosexuales les daba, etcétera, etcétera. Encuentran al paciente cero, que es un hombre canadiense, que ha tenido sexo con muchas personas, particularmente promiscuo, y dicen, ¿cómo le llegó a él la infección? El mito dice que se acostó con un afrodescendiente en un baño de un aeropuerto en París. ¿Y el afrodescendiente de dónde? Ah, no, es que tuvo relaciones zoofílicas con un mico, porque el virus se conocía en chimpancés y otro tipo de especies primates. Eso es falso. El SIDA no llegó así. Hoy en día, por arqueología viral, un trabajo que se hizo en arqueología viral hace 2 años, es fascinante. ¿Dónde arranca todo? En el Congo. ¿Cuándo? Cuando Leopoldo II, siglo XIX, y la conferencia de Berlín y los franceses se dividen en África, como el caso del paciente inglés. Por eso las fronteras africanas son rayas, lo suyo para allá, lo suyo para acá, ¿sí? Y entonces se divide el Congo entre el Congo francés y el Congo belga. Y el Congo es particularmente apetecido por sus riquezas minerales, lo sigue siendo: diamantes, oro, coltán. Y entonces, desde Kinshasa, la capital del antiguo Congo belga, hoy en día República Democrática del Congo, que de democrática lo que tiene es el nombre, porque es el país más pobre del mundo hoy, ingreso per cápita del Congo, $273 al año. Es el país más pobre. Y la paradoja es que está parado sobre las mayores minas de riquezas minerales. Desde siglo XIX, esas minas han sido un trofeo para el que llega a ellas. Entonces, desde Kinshasa crean la vía ferroviaria hacia el sur del país para llegar a 3 minas. La construcción del ferrocarril obligó a que el ser humano entrara en unos ecosistemas en los que antes no había habitado, jungla tropical. Y al ingresar la especie humana en otros ecosistemas distintos, empieza a convivir con otras especies con las que antes no había convivido. El Pantroglodites troglodytes, que es un chimpancé, y el Sutimangabi, que es un mico africano. Convivencia entre especies. Y esos procesos de convivencia entre especies favorecen la transferencia de enfermedades y de agentes biológicos de una especie a la otra. ¿Cómo? ¿Cierto? Mordeduras. ¿Cómo? El consumo. El consumo. Se sabe que en los años 20, por ejemplo, hubo una hambruna entre los trabajadores que hacían la labor colonial de la construcción del ferrocarril, y se sabe por registros que se vieron obligados a cazar micos africanos para consumirlos. Es como el ébola. El ébola se da por un proceso de convivencia, por procesos coloniales entre seres humanos y murciélagos. Murciélagos que muerden antílopes, murciélagos que muerden cerdos salvajes, murciélagos que muerden a otros primates.
los seres humanos se comen a los antílopes y los seres humanos también se comen a los murciélagos, lo que en África llaman carne de árbol, algo así como bush meat. Uno ve en internet, cazan a los murciélagos, los rostizan y se los comen, como uno ir a Cocorico, la misma vaina, ¿sí? El consumo, la mordedura, la cadena trófica, por diferentes mecanismos. Durante generaciones, o no de un día para otro, el virus salta de una especie a la otra, empieza a mutar, se comporta diferente en una especie que en la otra, y pasados 30 o 40 años empiezan a aparecer los primeros casos de VIH en África. Vean ustedes, es un proceso colonialista, la construcción del ferrocarril para llegar a las minas del sur del Congo belga, y a partir de eso se genera todo un cambio ecosistémico que facilita un proceso de transferencia zoonótica que afecta a los más pobres. Hay un estudio del 2014 fascinante. A partir de genética y arqueología viral llegaron a eso, más el apoyo de especialistas en antropología, etcétera, llegaron al epicentro. Y el epicentro del VIH en el mundo se llama Kinshasa, y explican todo el proceso colonialista. Biopolítica. Y hoy en día el 70% de la carga global de enfermedad, ¿dónde está? En África. Hay 35 millones de personas infectadas de VIH, y el 68-70% ¿dónde está? En África. Y cuando los africanos quieren acceder a los medicamentos, no pueden. Son ellos los que ponen la sangre para hacer todas las investigaciones. Todo, el 80% de la investigación en medicamentos para VIH se han hecho en África. Y cuando van a comprarlo, no pueden, porque vale $450 la dosis por persona por mes. Y en países tan pobres no pueden comprarlo. Esa es la paradoja. Por eso la investigación colaborativa lo que busca es que sea la investigación un puente para disminuir brechas y no para profundizarlas. ¿Sí? Señor. Sí, frente a todo eso de que lo que uno ve común ahí es que el mercado es el que manda y el sistema económico es el que manda. Entonces, mi pregunta sería, ¿quiénes son los abanderados de esa bioética? Número uno, hoy día, cuando el mercado es el que manda y todo parece estar, entiendo, en manos de los laboratorios. Sí. Y dos, ¿por qué los que, bueno, no sé, los intereses particulares de unos pocos, Sí. digamos, hay esperanza para Sí, que sí, la sí. bioética Sí, sí, sí. sobre los intereses? Pues sí, hay que apuntarle, hay que seguir trabajando. Es un tema corporativo muy complejo, ¿Quiénes están? pero hay esfuerzos interesantes. Digamos, hay modelos colaborativos de investigación. Por ejemplo, la vacuna contra el virus ébola, que se desarrolló a partir de la epidemia de 2014, se desarrolló bajo un modelo de investigación colaborativa. Los países afectados dijeron, no queremos investigación extractiva, ¿cómo vamos acá? Queremos participar, y eso aceleró los esfuerzos de investigación. Los comités, por ejemplo, parte de lo que estamos haciendo es que los comités se conviertan en instancias democráticas, deliberativas, que sean conscientes de todo esto y que pongan frenos a este tipo de investigación. ¿Sí? Estamos en ese proceso. Esfuerzos como la investigación colaborativa en genética. En muchas enfermedades ya hay esfuerzos colaborativos. Digamos que la gente cada vez es más consciente de sus derechos civiles, y el punto es ese, que uno conozca estas peculiaridades para que pueda exigir sus derechos. Señor. De pronto me queda la duda de si en un mundo de derechos humanos no es decir, el principio de que la investigación, ¿no? El hecho de que existan patentes no debería ser una obviedad, que no deberían existir. Okay. El hecho mismo de que Sí. si hay una cura para una enfermedad no es comprarse un beneficio o un lujo. Claro. No Sí. debería ser de acceso universal. Sí, claro. Mucho de esto tiene que ver con fallos del mercado. Los monopolios y los acuerdos TRIPS, los acuerdos de patentes, generan fallos del mercado, porque generan monopolios, no hay competencia. Y si no hay competencia, los precios suben y el acceso disminuye. Hay propuestas que se están implementando. Entraría en otro tema mucho más complejo, pero Thomas Polk y otros autores han dicho hay que reformular el sistema de patentes, hay que buscar investigación más eficiente. Un proyecto de investigación para sacar un medicamento vale $1.000 millones y por 150 millones uno podría hacer una investigación más eficiente. Hay muchas iniciativas, hay muchos esfuerzos y hay cosas que se están haciendo de forma heterogénea, en unos países con mayor conciencia que en otros. Yo diría que a nuestro país le falta todavía mucho crecer en esto, ¿sí? Pero hay países que ya
que ya tienen, digamos, una conciencia mayor. Pero hay esfuerzos, hay cosas que, es decir, hace 5 años el analfabetismo en este tema de investigación en Colombia era total, hoy en día por lo menos hay debates y creo que se están generando unas preguntas interesantes. Otro punto, señora. Pues teniendo en cuenta que usted pertenece al ambiente de la bioética, ¿qué garantías tenemos los ciudadanos teniendo en cuenta que Colombia es un país tan corrupto políticamente hablando? En ese sentido, ¿está igualmente corrompido o bueno, hay una esperanza de que no sea tan nociva la situación en el campo de la medicina, por ejemplo? No, corrupción hay mucha, sin duda, pero reitero, hace 5 años no había comités, hace 5 años no había, o sea, era un desierto el tema. Hoy en día por lo menos tenemos una legislación, tenemos 64 comités que están capacitándose. En este momento en el Bosque estamos haciendo una investigación con 8 países, nosotros articulamos una investigación con 8 países y la Universidad de Georgetown, y la pregunta de investigación es cuáles son los desafíos de los comités en investigaciones patrocinadas por la industria. Queremos ver qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal y cómo podemos hacer mejor las cosas. Y el tema pasa por no solo capacitar a los investigadores, sino a la comunidad. O sea, la comunidad tiene que ser depositaria de estos derechos, porque si no, pues uno pues da las muestras y ya, pero no entiende de qué estamos hablando. Yo sostengo que lo que jalona a un país es el capital cognitivo, es decir, la educación y lo que hacemos con la educación. Entonces, claro, cuando uno ve toda la corrupción de este país, arrancando por las Cortes, pues el pesimismo es evidente, pero bueno, hay que trabajarlo, hay que seguir trabajando precisamente porque es un tema de derechos en el plano de los tejidos, en el plano biológico, donde la pregunta es ¿qué son las células, los óvulos, los úteros, los cuerpos, los cadáveres, los órganos sólidos? ¿Son bienes privados o son bienes públicos? ¿Sí? Bienes privados son estos, bienes públicos o bienes comunes son estos. Esta es la matriz de Elinor Ostrom, una premio Nobel de Economía. Entonces, lo que algunos sostenemos es, por ejemplo, los órganos, ¿qué son? Son bienes privados, es decir, me pertenecen a mí en cuanto estoy vivo y representan un interés legítimo para mí. Eso significa que nadie puede venir en aras del bien común y usurpar mis órganos, como lo que hace China con sus presos políticos. Y es que utilizan a los presos políticos como donantes vivos, no consentidos, de riñón. ¿Sí? Por ejemplo, eso es inaceptable desde la perspectiva de los derechos humanos. Así sean presos políticos o por cualquier otra razón, tienen dignidad y no pueden ser usurpados. Es diferente si yo en vida o tras mi muerte, mediante un adecuado proceso de consentimiento, como expresión de derechos fundamentales, yo decido convertir mis órganos sólidos, mis tejidos o mi cuerpo en un bien común. Es la voluntad, la voluntariedad la que media ese tránsito entre lo privado y lo público, entre lo privado y lo común. Por el contrario, el sistema de patentes, como está planteado hoy en día, no estamos diciendo que se desconozcan los derechos de propiedad intelectual, no estamos diciendo que no haya incentivos. Cuando el 70% de la investigación en el mundo la hacen capitales privados, pues uno no puede pedirle al capitalista privado que invierta y al día siguiente le saquen genéricos y lo quiebren, ¿sí? Hay que buscar una fórmula intermedia que proteja los intereses del que pone el riesgo para investigar, estamos de acuerdo. Pero cuando se trata de medicamentos o de necesidades públicas, y eso que es un bien común, yo lo privatizo mediante la patente, estoy enajenando ese bien común, lo estoy privatizando. Ya no es un bien privado por dignidad, sino un bien privado por enajenación, es decir, excluyo de su uso a los que más lo necesitan, es lo que estamos viendo. Entonces, todo esto, bioespecímenes, órganos, tejidos, hacen el tránsito entre lo público y lo privado todo el tiempo, todo el tiempo. La pregunta es cómo generamos acuerdos para que pues, esas relaciones sean lo más equitativas. Esta frase que me encanta también del paciente inglés: morimos ricos en amantes y tribus y sabores que degustamos, en cuerpos en los que nos sumergimos como si nadaran en un río, miedos en los que nos escondimos como en esta triste gruta,
Quiero todas esas marcas en mi cuerpo. Nosotros somos los países auténticos, no las fronteras trazadas en los mapas con los nombres de hombres poderosos. Sé que vendrás y me llevarás al palacio del viento. Solo eso he deseado, recorrer un lugar como este contigo, con nuestros amigos, una tierra sin mapa, sin mapas. Lo que le dice Catherine, la mujer, la amante del paciente inglés, de Laszlo Almasi, cuando está en la gruta de los nadadores, está muriendo, y vuelve a esa idea del cuerpo como territorio sin fronteras, inacible, esa tierra sin mapas. El tema de la muerte. Entonces les hice la pregunta: ¿el paciente en estado vegetativo está vivo o está muerto? Es decir, el paciente que tiene un daño a nivel de la corteza frontal, prefrontal y de la neocorteza, toda esa parte, digamos, superior está muerta, pero la base del encéfalo, bulbo, protuberancia, está viva. El paciente respira, tiene actividad cardíaca, está caliente. Si es una mujer y está embarazada, el feto sigue creciendo, siempre y cuando pues, uno la alimente con una sonda. Pero su cerebro, con el estado actual de la medicina, no tiene posibilidad de recuperación. ¿Esa paciente está viva o está muerta? Depende de lo que entienda por vida. Claro. ¿Y qué entendemos por vida? Pues yo no sé todavía, pero supongo que el dilema está entre las funciones vitales mínimas y la capacidad de conciencia, de subjetividad, de imaginación, de memoria, la capacidad de crear lazos con otras personas, cosa que un paciente vegetativo no puede hacer. Ese es el punto que nuestra descripción frente a qué es vida y qué es muerte es una descripción muy amplia en términos de los seres humanos. Eso se lo preguntó este autor, bioticista y filósofo australiano Stan Van Hoft, en un libro que se llama Vida, Muerte y Subjetividad. El tipo arranca el libro y dice, arranca con una promesa: les voy a definir qué es vida y qué es muerte. Yo, wow, o sea, la promesa es fuerte, desde la filosofía, desde la biología, desde la termodinámica. Y el tipo arranca y dice, bueno, arranquemos. Y arranca por la célula, los organismos más simples, luego llega el paradigma del mosquito, y entonces dice, un mosquito, usted está al lado del río, se le para un mosco en el brazo, usted lo aplasta con su mano. ¿Por qué usted sabe que el mosquito está muerto? O sea, ¿cuál es la intuición, la noción de muerte que tenemos para decir, el mosco se murió? ¿Por qué sabemos que está muerto? ¿A qué recurrimos para hacer esa descripción? Primero, ausencia de movimiento. Es claro que nosotros intuitivamente relacionamos vida con movimiento y muerte con lo contrario. ¿Y qué más? La evidencia de un cadáver. Un cadáver que ha perdido su integridad estructural. Es un mosco aplastado. ¿Sí? Entonces él dice, con esas dos intuiciones definamos qué es vida y qué es muerte. Dice, la muerte es el cese permanente de las funciones vitales de un organismo como un todo, causadas por el daño o la destrucción, y lo cual resulta en la evidencia de un cadáver. ¿Les gusta esa definición de muerte? No se aplicaría para el estado vegetativo. Ajá. ¿Y todos estarían de acuerdo en que el paciente en estado vegetativo está muerto? ¿O alguien no? Es que según esto tiene movimiento. Ajá. Y conserva su integridad, por lo menos exterior. No ha colapsado, Sí. ¿sí? O sea, no está en un proceso de putrefacción, de entropía, de desintegración, ¿cierto? Porque todavía respira y si usted le pone una sonda lo alimenta. Entonces, sí, desde esa perspectiva, el estado vegetativo, la gente en estado vegetativo está vivo, porque hay movimiento y no hay un colapso en su integridad estructural. Pero el tipo dice, una cosa es la muerte biológica y otra cosa es la muerte de la persona. Y él llega a esa conclusión a partir de una experiencia personal que está en el libro. El tipo va muy bien, eso le mete termodinámica, de todo, entropía, de todo. Y llega un momento del libro donde dice, oiga, yo venía aquí argumentando bien cuando mi papá se enfermó. Cayó en un accidente cerebrovascular y cayó en un coma terrible y se fue a la unidad de cuidados intensivos. Y ahora los médicos me dicen que no tiene posibilidad de recuperación neurológica.
Y entonces ahora yo me estoy haciendo preguntas, ¿mi papá está vivo o está muerto? ¿Qué le pasa a Schumacher entonces? Yo no sé el diagnóstico exacto, pero puede ser eso. Puede ser un estado de mínima conciencia que después de tantos años yo creo que ya no tiene posibilidad de recuperación, o un estado vegetativo. ¿Sí? Es lo que le pasó a Cerati. Entonces, dice, se hace la pregunta, ¿mi papá está vivo o está muerto? Y dice, al principio la familia dijo, no, sigan adelante, hay que salir adelante, pongámosle fe, esperanza. Dice, yo que no soy creyente, ok, recemos pues. Sí, recurrimos a todo tipo de estrategias simbólicas para lidiar con esto que significa estar vivo y sus incertidumbres. Y dice, pero pasados unos meses, porque esto duró meses, la familia se reunió y dijo, oiga, ¿será que vale la pena seguir en esta lucha a muerte contra la muerte? ¿No sería mejor aceptar que de pronto él debe descansar y que podríamos estar prolongando no solo su vida, sino también su sufrimiento? Y se hizo una pregunta, dijo, mi definición termodinámica, biológica, etcétera, estructural no me sirve. Esa definición del mosquito no sirve para definir la muerte en este caso. Y él dice, llega a la conclusión de que mi papá no estaba en ese cuerpo, de que ese cuerpo merecía todo el respeto, toda la dignidad, porque igual es una historia vivida que merece toda la consideración. Pero mi papá ya no tenía conciencia ni de él mismo ni del entorno, ni la iba a tener, no había posibilidad de rehabilitación. Y llega a la conclusión, dice, la muerte es la pérdida irreversible de una palabra que usted mencionó, que es subjetividad. La muerte es la pérdida irreversible de la subjetividad. Entendía la subjetividad en dos direcciones. Primero, el no tener conciencia ni de mí mismo ni del entorno. No poder establecer una relación ni conmigo, ni con el medio, ni con los otros. Esa dimensión relacional del ser humano. Y segundo, la incapacidad absoluta para expresar deseos, propósitos o intenciones. El paciente en un estado vegetativo tiene movimientos, pero son movimientos reflejos, autónomos, automáticos. No son movimientos que expresen deseos, propósitos o intenciones. Una persona con una enfermedad de Alzheimer, una demencia, aún en fases avanzadas, es posible que haya perdido su propia identidad biográfica. Es posible que haya perdido incluso su identidad narrativa. Es posible que se mire al espejo y no se reconozca, pero siente dolor, se siente incómodo, se siente bien cuando lo tocan, se siente bien cuando lo alimentan, se siente bien cuando le ponen música. No sé si han visto un documental en Netflix que se llama Alive Inside. Es un documental de un trabajador social que recorre en Estados Unidos hogares geriátricos y atiende personas con enfermedad de Alzheimer, con demencia, a partir de música personalizada, y tiene un ejército de voluntarios, universitarios, jóvenes, que se acercan al paciente y dicen, bueno, ¿él quién es? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde creció? Le preguntan a la familia, ¿qué música le gustaba a él? No, a él le encantaba el jazz. ¿Qué tipo de jazz? El bebop de Charlie Parker. Listo. Entonces van y le consiguen su música, su playlist personalizado, y le ponen sus audífonos. Y es fascinante cómo el cerebro reacciona ante la música. Porque las redes neuronales que más tarde se van erosionando son las que están relacionadas con los vínculos afectivos y emocionales del cerebro. Entonces la música lo mejora su calidad de vida. Él ha perdido su identidad narrativa, pero expresa deseos, propósitos e intenciones. Pelea. Cuando se siente encerrado, reacciona ante el encierro. Deseos, propósitos e intenciones. En cambio, el paciente en estado vegetativo permanente no expresa nada de lo anterior. Me recuerda una frase de la novela de Jonathan Franzen, Las correcciones. ¿Han leído a Franzen? Por favor, hay que leerlo. Para mí es uno de los narradores americanos que más me gustan actualmente. Una radiografía de la clase media norteamericana. Y en su novela Las correcciones, en un momento de la novela,
habla de un personaje que es Chip. Y dice, y Chip había perdido la pista de todo aquello que deseaba. Y un ser humano es precisamente eso, lo que desea. ¿Y si la pierde? ¿La perdida siempre o hay chance de que la recupere? Ideal. Pero en cuanto al paciente, este paciente en estado de permanencia ya no expresa deseos, propósitos e intenciones. Según Stammerhoft, ese paciente está muerto. No obstante, en ningún país del mundo se permite firmar un certificado de función en ese caso, ni obtener órganos para trasplante en ese caso. Pero filosóficamente, éticamente es una pregunta pertinente. Si la vida se reduce a funciones biológicas o si la vida humana merece unas descripciones quizá diferentes. Muy bien, y bueno, terminemos ya con esto. Solo esta frase de Milan Kundera, su novela La Inmortalidad. En una de sus páginas dice lo siguiente: cuando René Descartes formuló su célebre sentencia, pienso, luego existo, cogito ergo sum, con seguridad estaba subestimando el dolor de muela. Siento, luego existo, es una verdad que posee una validez mucho más general. Es una crítica a la idea cartesiana, moderna, de la racionalidad como único marcador de dignidad humana y de experiencia válida en términos humanos. Cogito ergo sum. René Descartes nos habla de una res extensa, una res cogita, es una materia pensante, una materia corpórea, el fantasma en la máquina, el cuerpo por un lado, la mente por el otro, la razón por un lado, las emociones por el otro, la razón masculina, las emociones femeninas, esa dicotomía mente-cuerpo, mente-cerebro, hombre-mujer, etc. Pasión, razón, lo apolíneo, lo baquiano, lo dionisíaco, ¿no? Esa dicotomía. Lo que dice aquí Milan Kundera es, ¿será que con un dolor de muela o un dolor de ciertas características somos criaturas pensantes, racionales, desde esa razón pura cartesiana? Más adelante en esa misma página dice, un gato, usted le pisa una pata y ese gato en ese momento se refugia en sí mismo, se refugia a solas con su dolor. Ese gato siente el mismo dolor, la misma noción de sufrimiento que usted sentiría si le pisaran su pata. En eso el gato y yo somos totalmente iguales. Somos no el Homo sapiens, sino el Homo dolens, el Homo sentimentalis, el Homo que siente. Es una reivindicación del papel de las emociones y los sentimientos, no solo en los procesos cognitivos. Hoy en día es clarísimo desde la neurobiología que esa distinción cartesiana mente, emociones, razón, emociones es un falso dilema. ¿Habrán visto intensamente Inside Out, la película de Pixar? Es una excelente, me parece a mí, excelente película, basada, entre otros, en los estudios de Antonio Damasio, neurobiólogo de las emociones, en un libro que se llama El error de Descartes, donde él desde la neurobiología dice, nada, usted para tomar decisiones no necesita dejar por fuera las emociones, lo que se necesita es saber incorporarlas, saber escucharlas. Las mariposas en el estómago, ¿no? El nudo en la garganta, la sudoración de las manos, la sequedad de la boca, son reacciones neuroquímicas emocionales. Se para uno frente a un auditorio y aunque haya sido uno profesor 20 años, todavía siente temor ante pares de ojos no familiares que lo miran a uno. Es un tema emocional. Entonces el tema no es excluir las emociones, sino organizarlas. Y la neurobiología hoy en día nos dice, no, la dicotomía hay que superarla, necesitamos las emociones. Necesitamos incorporar las emociones para tomar las mejores decisiones, las más eficientes de cara al futuro. Esa superación de la dicotomía incluso tiene una repercusión antropológica, como decíamos, es superar esa idea del Homo sapiens por el Homo dolens. Lo que me reúne con los otros seres humanos no es, como dijimos, la posesión de racionalidad,
es la común vulnerabilidad. Eso es lo que realmente nos reúne entre seres humanos. La novela de Abad Faciolince, El olvido que seremos, en una de sus páginas dice, habla de la compasión y dice, la compasión es una cualidad de la imaginación, porque implica la capacidad de imaginarme lo que sufre el otro. Y él dice, siempre me ha parecido que los despiadados carecen de imaginación moral, aquella imaginación que nos permite habitar la piel del otro. ¿De qué está hablando Abad Faciolince? De lo que habla Antonio Damasio. Antonio Damasio en su libro El error de Descartes dice, nos han enseñado, en nuestra educación tradicional, nos enseñaron que hay que tomar decisiones con cabeza fría. Es una postura más bien machista, ¿no? Porque siempre el hombre es más racional, la mujer es más emocional, el tema de la histeria, ¿sí? Toda la medicalización del sexo y el deseo sexual femenino, etcétera, hay que marginar las emociones, porque no. Y él dice, no, todo lo contrario, los únicos que toman decisiones con cabeza fría son los psicópatas. ¿Ah? El psicópata es aquel cuya corteza prefrontal, que es fundamental para el despliegue de las emociones, está afectada por distintas razones, tan afectada que no es capaz de imaginar el dolor de sus víctimas. Por eso puede ser un asesino en serie y no siente nada. Precisamente la psicopatía es la marginación de las emociones. Una educación que margina las emociones es una educación que forma psicópatas. Cuando lo contrario es la psicopatía es la empatía. La empatía es necesaria, somos una especie biológicamente precaria y por lo mismo socialmente compleja. Necesitamos de la empatía para, en términos de cooperación, sobrevivir como especie. La empatía es un recurso evolutivo. Eso implica una antropología totalmente distinta. ¿Y a qué vamos? Vamos a la superación del cuerpo. Ya tenemos un ciudadano cyborg en el mundo. Ese fue el primero. Neil Harbison, tipo, por un tema de salud, le colocaron un neuroimplante y él tiene una antena conectada al cerebro. Con esa antena él, modulando ciertas frecuencias, él puede percibir sonidos que el oído humano naturalmente no percibe, del espectro, también colores del espectro visual, infrarrojos, ultravioletas, que el ojo humano no percibe. El tipo puede recibir llamadas directamente en su antena de celulares. Solo 5 personas en el mundo tienen la posibilidad de hacer esas llamadas a través de una tecnología especial. El tipo es artista y entonces hace arte mezclando distintas experiencias auditivas, lo que en poesía se llama sinestesia, lo que sienten quienes meten drogas psicotrópicas. Los colores hablan, los sonidos tienen texturas, o sea, se mezclan distintas experiencias sensoriales. Es una figura poética, ¿no? De hecho, los brillantes sonidos de la gloria, esa es una sinestesia, los sonidos brillantes. El taxi amarillo chillón, amarillo es una experiencia visual, chillón es auditiva. Él hace obras, performance, obras audiovisuales utilizando precisamente ese neuroimplante y él puede percibir sinestesias sin necesidad de recurrir, por ejemplo, a drogas psicotrópicas. El tema de la criónica. ¿Y cómo el implante se mantiene en su vida cotidiana? Todo el tiempo él anda con eso. No, todo el tiempo él anda con eso. Él es el primer ciudadano cyborg del mundo. ¿Y para dormir? No sé cómo es la vuelta. No sé, voy a averiguar cómo duerme Neil Harbison, pero sí, seguramente. Ahí está la novela, ahí está. Claro, ahí puede ser. Claro. Sí, amaneció espelucado, el cyborg amaneció espelucado. ¿Qué pasa cuando un cyborg se despeluca? ¿Sí? Claro, es una posibilidad, pero pues la de él, digamos, es inducida por el neuroimplante. Aquí ya estamos hablando de transhumanismo. ¿Y eso sí está? Señor. Es el primero, pero no el único. Claro, porque hay más. Pues, a ellos se les conoce como posthumanos, ¿no? Que de toda esta tendencia a transformarse los ojos. Exacto.
Exactamente, sí. Fue el primer ciudadano cyborg y ya van otros. Y él es un activista por los derechos de los cyborg, que no sean discriminados, etcétera, etcétera. Esto ya es transhumanismo y es poshumanismo. El transhumanismo y el poshumanismo son una doctrina filosófica y tiene autores como Nick Bostrom y como muchos otros tecnoentusiastas, pues que consideran que ya en el estado actual del desarrollo tecnocientífico, el papel de la evolución ya no es un papel